Capítulo 9. El sonido de las explosiones y los disparos blaster inundaron los una vez pacíficas calles de la ciudad capital de Mandalore. Las tropas leales a Vizsla habían empezado su ofensiva final en contra de las fuerzas leales de la duquesa, las cuales a pesar del inclemente ataque estaban manteniendo una línea defensiva impenetrable. Los blaster pesados unidos a fuertes trípodes dispararon una incontable cantidad de láser rojos. Un misil impactó en contra de una de las barricadas, que era utilizada por los defensores como cobertura, arrojando a un grupo de mandalorianos malheridos al suelo. «Médico», gritó uno de los guardias leales mientras arrastraba a uno de sus compañeros detrás de su cobertura. La sangre bajaba por debajo del casco del herido hombre mientras que la metralla se encontraba profundamente incrustada en las partes no protegidas de su armadura. «Entrante», gritó otro guardia mientras que él y su compañero se agachaban detrás de su barricada cuando un grupo de misiles pequeño pasó por encima de ellos. Usando su propio cuerpo para cubrir a su compañero herido, sintió algunos escombros caer sobre él, pero los ignoró. «Ya estoy aquí», exclamó un mandaloriano de armadura azul y que poseía una cruz roja en uno de sus hombros mientras se arrodillaba al lado de su compañero herido. «Ve, yo me ocupo de él», le ordenó al notar que los rebeldes comenzaban a avanzar lentamente. Asintiendo con la cabeza corrió a una de las barricadas en donde se encontraba uno de los blaster pesados. Los artilleros que habían sido encargados de manejarlo estaban en el suelo con la oscura mancha de un disparo en el pecho y casco de estos. «Mantengan la posición, no retrocedan», exclamó el hombre mientras que su grito era acompañado con el potente rugido del blaster que empezaba a disparar en contra de sus contrapartes mandalorianas. 6 rebeldes fueron rápidamente acribillados por los potentes disparos del arma defensiva, mientras que el resto de insurgente que notaron esto se cubrieron rápidamente, esquivando por poco los disparos. Los guardias restantes rugieron en acuerdo y sin importar que este pudiera ser su último momento, empezaron a avanzar lento, pero con seguridad. Esto obligó a los rebeldes a retroceder al verse cuando la fiereza de los guardias comenzó a derribarlos uno por uno. «Sigan avanzando, en el nombre de Mandalore no permitiremos que consigan la victoria», gritó uno de los capitanes de la guardia que desenvainó una espada hecha de Beskar y que se lanzó en busca del glorioso combate cuerpo a cuerpo una vez que su blaster se quedó sin municiones. «Por Mandalore», gritaron sus compañeros mientras que algunos de ellos desenvainaban sus armas cuerpo a cuerpo y otros se elevaron en el aire con la ayuda de sus mochilas propulsoras mientras disparan los misiles de sus muñequeras y el misil unido a sus jetpacks. «No muestren misericordia, sin piedad», gritó el capitán de los rebeldes y desenvainó las cuchillas unidas a sus muñequeras. El choque entre ambas fuerzas fue brutal, los disparos, misiles y llamas llenaron la visión del campo de batalla. Tanto leales como rebeldes se encontraron en un cruel duelo de habilidades mientras que lanzaban tajos, golpes, estoques y embestidas en dirección de sus oponentes. Desde lo alto de uno de los edificios, Naruto observó en silencio la masacre que se estaba llevando a cabo en la calle de abajo. Originalmente le habían ordenado ayudar a la ofensiva inicial, pero decidió no hacerlo y en su lugar había estado saboteando los equipos y armas de sus compañeros en un intento de retrasar la victoria de Vizsla. Y aparentemente, su plan estaba funcionando, ya que los guardias comenzaron a acabar a un ritmo rápido con los rebeldes. Todo terminó una vez que el capitán de los leales atravesó el pecho de su contraparte con un rugido antes de que con un giro rápido pateara el cadáver del ahora muerto hombre hacia el vacío de abajo. Dirigió su atención a espaldas de las fuerzas leales y notó que un gran número de guardias llegaba al lugar. Sus ojos se entrecerraron al ver a estos apuntar sus armas a la ubicación de sus aliados y se dio cuenta que debía tratarse de los seguidores de Vizsla. «No puedo permitir que se salgan con la suya», pensó el rubio con seriedad y tomó sus sables de luz con un agarre firme antes de saltar de la cornisa del edificio. El sonido de los misiles volando en el aire llamó la atención de los leales que voltearon a sus espaldas y notaron la llegada de sus compañeros, pero se congelaron en su lugar cuando los misiles disparados por estos comenzaron a dirigirse en su dirección. «Traidores»,
Pensó el capitán de los guardias con una creciente sensación de ira y pesar en su corazón. Los leales pensaron que su muerte al fin había llegado, pero abrieron sus ojos impresionados cuando varios docenas de misiles pequeños impactaron contra aquellos que habían estado viniendo en su dirección. Tanto leales como traidores no esperaron esto, y de la cortina de humo surgió la figura de un guerrero solitario de armadura gris, portando dos sables de luz anaranjados y que volaba a una gran velocidad en contra de los guardias traidores. Los traidores que se habían encontrado a la vanguardia del grupo recién llegados fueron tratados rápidamente cuando Naruto giró con sus sables y atravesó con facilidad los torsos de los desprevenidos hombres. «¡Traidor!», gritó enojado uno de los traidores, que intentó apuñalar al chico rubio con su vibrocuchilla, pero su ataque fue bloqueado fácilmente por uno de los sables de Naruto y con su otra hoja realizó un corte descendente desde el hombro derecho del hombre hasta el lado izquierdo de su cadera. «Aquí los traidores son ustedes», fue la fría respuesta de Naruto. Los leales salieron de su conmoción al ver cómo el ahora descubierto grupo de rebeldes arremetía en contra del solitario guerrero, por lo que con un solo gesto del capitán, los guardias leales se lanzaron al ataque como uno solo. Naruto esquivó con gran maestría y agilidad cada uno de los embates de sus atacantes, los cuales estaban comenzando a frustrarse al verse incapaces de herir a su objetivo. Uno de los rebeldes trató de atacar al rubio enmascarado por la espalda, pero antes de que pudiera alcanzarlo fue interceptado por un disparo blaster en el pecho. Naruto no necesitó voltear para saber que los guardias se estaban acercando a sus espaldas, su vínculo con la fuerza fue todo lo que necesitó para saber de la movilización de estos. Apagando uno de sus sables, tomó una de sus pistolas blaster en su mano izquierda antes de disparar ráfagas cortas y concentradas a algunos de los guardias traidores más alejados al mismo tiempo que con su sable bloqueaba los estoques y cortes de sus enemigos más cercanos. El capitán de la guardia de Mandalore estaba impresionado por las habilidades mostradas por el guerrero frente a ellos. A pesar de que era claramente superado en números por sus enemigos, este era capaz de mantenerlos a raya con una habilidad que solo podía ser comparada con algunos de los comandantes más experimentados entre sus filas. No tardaron mucho en llegar a la posición de Naruto y sin una sola palabra empezaron a ayudar al mandaloriano de armadura gris en sus intentos por acabar con los traidores. Ociosamente escuchó las exclamaciones de traidor y basura que los rebeldes dirigían a su inesperado aliado, lo que lo hizo tener una leve sospecha de la antigua lealtad de este. Decidió ignorarlo en favor de centrarse en su combate mientras bloqueaba el corte descuidado de uno de los rebeldes que intentó ensartarlo con su vibrocuchilla. Sujetando con fuerza el brazo del otro hombre, usó su espada que sostenía en su otra mano para apuñalarlo en el pecho antes de soltarlo y dejar que el cuerpo del rebelde cayera al suelo de abajo con un pequeño estruendo. Un gran estruendo lo hizo voltear y observó con incredulidad cómo el guerrero desconocido atrapa el misil que le habían disparado antes de girar en el aire y lanzarlo en contra del rebelde que se lo había disparado. Las llamas provocadas por la explosión no tardaron en consumir el destrozado cuerpo del hombre que cayó a la plataforma de abajo con un gran estruendo. «¡Escoria!», gritó una mujer mandaloriana con furia y usó algo parecido a un látigo para atacar a Naruto. El rubio dejó que el látigo se envolviera alrededor de su antebrazo sin provocar mayor daño que algunos raspones y cortes en su armadura. Y con un fuerte tirón obligó a la mujer a venir hacia él, preparando su sable atravesó a la mujer de lado a lado con su hoja, al mismo tiempo que usaba el cuerpo de esta como un escudo improvisado de los disparos blaster de sus compañeros. Apuntando su propio blaster, le dio a la mochila propulsora de uno de estos, haciendo que el hombre comenzara a volar sin control hasta que se detuvo una vez que atravesó el gran ventanal de uno de los edificios cercanos. Dos disparos más derribaron a otros dos rebeldes al suelo. Apartando el cadáver de la mujer de sí mismo, dejó que ésta cayera y miró a su alrededor notando que la batalla parecía haber terminado, por lo que decidió bajar a la plataforma de abajo en donde varios de los guardias empezaban a atender a sus heridos y a capturar a los rebeldes sobrevivientes a la batalla. Al aterrizar fue rápidamente recibido por las armas y miradas sospechosas de los guardias. «Bajen sus armas»,
Naruto miró a un lado a la fuente de la voz y vio a un hombre que reconoció como el capitán de la fuerza de defensa estacionada en lugar de acercarse a él. Tu intervención fue de gran ayuda, si no hubieras detenido esos misiles, me temo que ni yo ni mis hombres hayamos sobrevivido. Le dijo el hombre con gratitud mientras se quitaba el casco y revelaba su cabello canoso y ojos verdes. A su alrededor, los guardias bajaron sus armas lentamente al ver que el guerrero desconocido no parecía tener malas intenciones. Hubiera sido una pena que guerreros tan fieros y determinados murieran por un ataque tan cobarde. Respondió Naruto con calma y se quitó su casco, revelando su rostro al hombre. Pudo escuchar algunos jadeos de sorpresa e incredulidad venir por parte de los guardias, seguramente sorprendidos al ver que no parecía mayor a los 18 años. Eres joven, comentó el capitán con franqueza y vio al chico sonreír un poco. La edad es solo un número, para los mandalorianos lo único que importa es tu habilidad para usar un arma y luchar. La respuesta hizo que algunos de los guardias fruncieran el ceño debido a que esa era la mentalidad que querían dejar de lado. El capitán de la fuerza ignoró los pensamientos de sus compañeros guardias y por el contrario, sonrió al ver esa llama de fiereza y astucia brillar en los ojos del chico. Ahora me tengo que ir, tengo otras cosas que hacer, dijo Naruto mientras se ponía el casco, pero se detuvo al escuchar la voz del capitán. Buena suerte Mando, espero que podamos vernos después de la batalla. Comentó con tranquilidad y vio al chico asentir con la cabeza antes de salir disparado por los aires. Señor, ¿por qué no lo detuvo? Preguntó uno de sus compañeros mientras se paraba a su lado. Es simple, si intentara detenerlo nos hubiera acabado a todos y cada uno de nosotros. Si viste bien cómo luchaba, te darías cuenta fácilmente que es una fuerza casi indetenible en el campo de batalla. Acabó fácilmente con un poco más de la mitad de esos traidores y aún así no recibió más que algunos rasguños. Entiendo, ¿cree que sea una amenaza para la duquesa? No lo sé, solo oro para que esté de nuestro lado y si no es así, temo por la cantidad de bajas que lleguemos a sufrir. Obi-Wan estaba pasando por algunos malos momentos. Para empezar, la desaparición de su aprendiz lo había afectado gravemente y sin mencionar que ahora se encontraba en medio de una gran batalla a las afueras del edificio de gobierno mientras él y los guardias leales acompañados de la guardia personal de la duquesa luchaban por hacer retroceder a los rebeldes y a los rebelados traidores. Antes de que comenzara el ataque, había enviado una petición de refuerzos al templo Jedi, pero dudaba mucho que llegaran a tiempo para ayudarlos. Tuvo que dar un gran salto hacia atrás cuando un misil impactó cerca de él, las túnicas que llevaba puesta estaban rasgadas y sucias en algunos lugares en donde las pequeñas placas de armadura que le había dado Satine no cubrían. Bloqueó ágilmente varios disparos blaster antes de redirigir los últimos dos de vuelta a sus dueños, uno de ellos se apartó del camino del disparo, pero su otro compañero no tuvo tanta suerte y cayó al suelo mientras el humo salía de su herida en el pecho. Retirada, gritó uno de los capitanes de las fuerzas rebeldes al notar cómo sus fuerzas comenzaban a ser repelidas lentamente y sin querer perder más números, decidió hacer una retirada estratégica para volver a organizar sus fuerzas en un ataque final. Obi-Wan notó que los rebeldes comenzaban a irse y soltó un suspiro de alivio mientras apagaba su sable. Señor, tenemos una transmisión entrante, informó uno de los guardias mientras que a su lado flotaba el mismo dron que le había informado a él y a Ana sobre la traición de los guardias. Obi-Wan asintió antes de caminar rápidamente al interior de uno de los edificios que era utilizado como base de operaciones. Muy bien amigo, muéstrame qué es lo que tienes, le dijo el maestro rubio al droide que se conectó a la mesa holográfica bajo la atenta mirada de los capitanes y comandantes de la fuerza de defensa. Frente a ellos la figura de un mandaloriano que se encontraba agachado se mostró. Saludos maestro Kenobi, me alegra ver que sigue vivo, saludó Naruto con un tono amigable y se quitó el casco revelando su identidad al maestro Jedi. Naruto, no pensé que fueras tú, respondió Obi-Wan después de unos momentos y vio al chico sonreír un poco. Soy simplemente impredecible Kenobi, replicó con diversión antes de ponerse mortalmente serio. Pero dejemos los saludos de lado, quiero saber cómo se encuentran las fuerzas leales a la duquesa.
Escuché de los canales de radio de las fuerzas de Vizsla que los guardias traidores efectuaron su movimiento hace un tiempo. No fue Obi-Wan quien respondió a la pregunta del rubio mandaloriano, en su lugar, fue uno de los comandantes de la guardia el que dio un paso al frente y respondió. Sufrimos una pérdida del 35% de nuestros números debido a la traición de esa basura, pero gracias a los informes presentados por su droide. Entiendo, me alegra saber que mis esfuerzos han logrado interferir con los planes de Vizsla, aunque sea solo momentáneamente. Naruto, lo llamó Obi-Wan que le dirigió una mirada casi de súplica. ¿Sabes dónde se encuentra Ana? Naruto miró en silencio a Obi-Wan por algunos momentos antes de asentir lentamente. Sí, lo hago. Se encuentra en una de las bases de los rebeldes como prisionera, pero no preocupes. Ya me tengo un plan para que escape del lugar, confía en mí. Obi-Wan suspiró con alivio al escuchar que su padawan se encontraba bien, pero capturada, y aunque quiso objetar y exigirle al rubio más joven que le dijera en dónde se encontraba esta base, sabía que ahora mismo lo necesitaban más en este lugar. Está bien, confiaré en ti, respondió finalmente y escuchó un tarareo de agradecimiento del chico más joven. Pensé que estabas muerto. Naruto escuchó una voz algo familiar que lo hizo mirar a un lado y vio otra holoproyección de Satine que le dirigió una mirada fría. No esperaba que fueras tú quien estuviera ayudándonos. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones en Mandalore, alborotador? Las personas presentes en las salas sintieron la tensión crecer rápidamente entre ambos rubios, todos estaban confundidos al ver la hostilidad de su líder contra aquel que los había estado ayudando con información, pero de todos el más confundido era Obi-Wan al sentir todas las emociones negativas surgir en el interior de Satine, las que más destacaban eran el disgusto y el desprecio. Bueno, parece que a pesar del paso de los años y que ahora seas la líder de Mandalore, sigues siendo igual de detestable que cuando éramos niños. Respondió Naruto con una mirada en blanco. Tú, ¿cómo te atreves a ser despectivo conmigo? Debería arrestarte y encerrarte por lo que vale, has estado trabajando con Vizsla, no eres más que un terrorista, al igual que tus padres. Obi-Wan se dio cuenta inmediatamente de que ese comentario no pareció agradar mucho a Naruto, si el repentino estallido de intención asesina era un claro indicio de ello. Incluso a pesar de que fuera una holoproyección, todos pudieron sentir la ira y el odio detrás de los ojos del rubio que se centraron en la figura de Satine, la cual a pesar de sus mayores esfuerzos se vio obligada a dar un paso atrás. Número 1, nunca más vuelvas a hablar de mis padres como si los conocieras, y número 2, agradece que te estoy ayudando a ti y a tu patético intento de gobierno. Si por mí fuera, yo mismo hubiera comandado el ataque al edificio de gobierno, pero tengo otros asuntos por atender que son más importantes que tratar con una falsa líder. ¿Qué asuntos serían esos? Preguntó Obi-Wan en un intento de cambiar el tema de conversación, ya que todos los presentes se quedaron mortalmente silenciosos ante las palabras dichas por el chico más joven. La más impactada parecía ser Satine, que se quedó en silencio ante la insinuación discreta del chico. Naruto obligó a sus emociones a calmarse antes de mirar a Obi-Wan con una mirada más calmada. Voy a matar a Vizsla. Tiene una deuda de sangre que saldar conmigo y mi familia. Respondió, y el sonido de unas explosiones lejanas resonaron desde su proyección. Tengo que irme, los mantendré informados si algo importante llega a suceder. Con eso, terminó su transmisión. Comandante. Habló Satine después de unos momentos y dicho hombre dio un paso al frente. Quiero que arrestes a este individuo una vez la batalla haya finalizado, ¿entiendes? Ordenó y preguntó Satine con un tono mortalmente serio, y recibió el asentimiento vacilante del hombre. Al ver eso, asintió y acabó con su proyección. Obi-Wan miró contemplativamente el lugar en donde una vez estuvo Naruto, pensó en sus palabras por algunos momentos y se volteó para mirar al comandante general de la fuerza, que parecía estar pensativo. ¿Puedo preguntarte algo?, inquirió el maestro Jedi, y recibió el asentimiento del hombre. ¿Qué es una deuda de sangre para ustedes los mandalorianos? Bueno, es difícil de explicar. Respondió el hombre con sinceridad y miró hacia abajo, buscando las palabras correctas para explicarle al Jedi.
En resumen, se trata de una búsqueda de justicia, puede ser por varias razones. Puede que hayan manchado tu honor o el de tu clan, y tu deber como mandaloriano es recuperarlo. ¿Cómo recuperas el honor en esos casos? Matando a aquel que lo quitó, pero por lo que dijo el chico, se trata de una venganza. Explicó y le envió una mirada sombría en esos casos. Una deuda de sangre es cuando alguien mata a algún miembro de tu familia, tu deber es tomar la vida de aquel quien se la arrebató a tu familiar, sin importar el costo, incluso tu propia vida. No importa qué, ya que es tu deber y obligación vengar a tu familia. Con su explicación terminada, salió del edificio para empezar a organizar sus fuerzas. El rubio Jedi que se viendo la espalda del hombre por unos momentos, los pensamientos pasaban de un lado a otro en su mente. La sensación del lado oscuro que había sentido hace unos días aún fresca en su mente, sensación similar a la que acababa de sentir del rubio mandaloriano hace unos instantes. Hay más detrás de todo esto. Pensó seriamente y salió del edificio. Tenía un puesto que defender. Dime qué estaba buscando Naruto. Preguntó, ordenó Bo mientras miraba a la chica más joven que ni siquiera le dignó una mirada. Llevaba aproximadamente una media hora tratando de hacer que la chica le dijera qué era lo que Naruto había hablado con ella, pero Ana se negó obstinadamente a responderle. No quiero. Tú, pequeña mocosa. Espetó Bo con enojo mientras golpeaba la pared a su lado con un fuerte puñetazo, su ira tomando el control de sus acciones por un leve instante. Y tuvo que tomar varias respiraciones profundas para calmar sus nervios alterados. Ana solo pareció divertirse más ante la creciente molestia de la pelirroja mayor. ¿Qué pasa? ¿Acaso estoy tocando tus nervios? Preguntó la pelicastaña con burla y sonrió más cuando Bo tuvo que sobarse las sienes por el creciente dolor de cabeza que estaba teniendo. ¿Quieres solo decirme qué está buscando, por favor? Solo te pido eso. Ana miró a la chica por unos momentos y notó el tono de súplica en su voz. Internamente sopesó si decirle o no de las intenciones de Naruto, sabía que si le decía algo al respecto posiblemente pusiera en riesgo el plan que tuviera este, pero por otro lado no podía ignorar de buena gana el claro sufrimiento de la chica. ¿Desde cuándo conoces a Naruto? Preguntó, queriendo saber cuál era la relación que tenía con el rubio de sus pensamientos. Éramos amigos mientras conocíamos, mi único amigo. Ya veo. Respondió ella y otra pregunta vino a su mente. Por tu reacción pude ver que no esperabas que hablara de él, ¿pasó algo entre ustedes dos para que se distanciaran? Preguntó con curiosidad, ya que Naruto nunca mencionó nada con respecto a Bo y parecía que la chica no había sabido de él por mucho tiempo, algo verdaderamente curioso para ella. Es complicado de explicar. Tenemos tiempo, no es como si pudiera ir a algún lado. Replicó Ana con una sonrisa divertida mientras movía sus manos ligeramente, haciendo que las pesadas cadenas castañetearan levemente. Bo sonrió con un poco de diversión y se sentó en una silla cercana. Crecimos juntos cuando éramos niños, normalmente pasábamos el día juntos bromeando o recorriendo los bosques cercanos a la ciudad en la que vivíamos. De vez en cuando tenía que tratar algunas de sus heridas debido a encuentros con algunos aldeanos desagradables. ¿Por qué los aldeanos le harían daño a un niño? Preguntó Ana en estado de shock, ya que creía que era imposible que los adultos llegaran a hacerle daño a un niño pequeño. Fue en entonces que recordó sus primeros años de vida en Tatooine y el pensamiento no le parecía tan extraño ahora. Eso ni siquiera yo lo sé. Respondió honestamente mientras se recostaba en la silla con el ceño fruncido. A pesar de la que mayoría de los adultos de nuestra ciudad parecían despreciarlo, nunca supe la razón detrás de eso. Naruto siempre fue lo que podrías llamar un delincuente mientras crecíamos. Bo vio la pregunta no dicha por Ana, por lo que levantó su mano para que no la interrumpiera y continuó. Verás, desde la muerte de sus padres Naruto tuvo que aprender a valerse por sí mismo desde que era muy joven, por lo que tuvo que robar comida y de vez en cuando algunas piezas de tecnología para facilitar sus golpes. La mayoría de las personas no estaban muy alegres cuando esto comenzó a pasar, pero tampoco es que Naruto tuviera otras opciones, era robar o morir de hambre. Bo vio a Ana quedarse en silencio ante el final de su explicación, pero no la culpó.
Lo que acababa de decirle era algo que sería difícil de creer para cualquiera. Al mismo tiempo, recordó las veces que había tenido que ayudar a desinfectar los cortes y heridas que el rubio había recibido cuando alguno de sus atracos salía mal. Algo que siempre admiró de Naruto era que a pesar de todas las dificultades por las que tenía que pasar el día a día siempre tenía una sonrisa en el rostro, diciéndole que estaría bien y que esto no era nada. Eso es difícil de creer, pero creo que puedo entender el sentimiento. Dijo Ana después de unos momentos de silencio y vio la curiosidad aparecer en los ojos de la pelirroja. ¿Cómo es eso? Bueno, antes de ser llevada por la Orden Jedi yo vivía en Tatooine como esclava junto a mi madre. Todos los días era una lucha solo por conseguir un poco de créditos para comprar algo de comer. Algunas veces mi dueño me enviaba para robar algunas partes de droides de otros maestros esclavistas, no siempre me salía con la mía. Respondió Ana e hizo una mueca al recordar cuando la habían atrapado en uno de sus intentos de atraco. Fue gracias a la intervención de Watto que no había pasado a más de algunos golpes e insultos. Pero estoy divagando, ¿cómo fue que tú y Naruto dejaron de hablarse? Preguntó para cambiar el centro de la conversación de sí misma al tema original. Bo notó esto, pero decidió dejarlo ser y en su lugar empezó a explicar lo que había pasado la noche que vio a Naruto por última vez y todos los sucesos que pasaron después de esa noche desastrosa, incluyendo el pequeño detalle de los cadáveres de los guerreros mandalorianos que se encontraban en el lugar. Ana escuchó atentamente toda la explicación de la historia, en su mente armaba el rompecabezas del misterio que rodeaba a su amigo rubio, poco a poco fue juntando las piezas. Su venganza, el accidente que pasó la noche en que se fue de Mandalore y su actual presencia en el mismo mundo que había abandonado hace casi 10 años solo podían significar una cosa. Venganza, susurró una vez que todas las piezas se juntaron en una sola y la imagen por fin estuvo completa ante sus ojos. Bo escuchó lo dicho por la chica y su mente comenzó a correr a 1 milla por segundo tratando de averiguar la identidad de la posible víctima de Naruto. Pero, ¿venganza contra quién? Ana se encogió de hombros con simpleza y miró discretamente a una esquina de la habitación en donde la figura de Chapié salió de su escondite y empezó a moverse hasta quedar a espaldas de Bo. No lo sé, pero creo que es hora de irme. Dijo Ana y le dio una sonrisa alegre a Bo-Katan que la miró con confusión y un poco de sospecha. ¿A qué te refieres? Preguntó y lo último que vio fue la sonrisa burlona de Ana antes de sentir una gran descarga sacudir todo su cuerpo y cayó al suelo con un ruido sordo, inconsciente antes de tocar el suelo. Buen trabajo amiguito. Dijo Ana con una gran sonrisa mientras Chapié se movía para cortar las cadenas que apresaban a la chica. Una vez hecho eso, Ana se puso de pie mientras se sobaba las algo doloridas muñecas y se movía para registrar el cuerpo de Bo en búsqueda de algo que pudiera ayudarla. Vio las pistolas blaster unidas a su cinturón y después de unos segundos de pensar decidió tomarlas junto al cinturón y lo atado a su propia cintura. Escuchó al pequeño droide dar algunos zumbidos y al mirarlo se dio cuenta de que estaba cargando una caja de aspecto pesado. No sabía de dónde sacó la caja, pero decidió restarle importancia. ¿Qué tienes ahí? Le preguntó al droide mientras tomaba la caja de sus pequeñas extremidades y la abría para revelar un conjunto de armadura ligera, muy parecida a la que usaba la propia Bo, solo que de un color negro. Y en el centro de la armadura notó, con una sonrisa, su sable de luz. Gracias bigotes. Pensó mientras empezaba a ponerse la armadura y notó con un leve sonrojo que le quedaba bien, demasiado bien en su opinión. Es como si Naruto supiera cuáles eran sus tallas a la perfección. Le preguntaría al respecto más tarde. Una vez estuvo con la armadura equipada y se colocó el sable en la cintura, vio que debajo de todo eso se encontraba una pequeña mochila propulsora, y a diferencia de las utilizadas por los mandalorianos, esta no poseía un misil adherido a esta. Más bien parecía estar hecha para la maniobrabilidad. Bien, estoy lista. Dijo y salió de la celda con Chapié siguiéndola de cerca. Sus muñequeras estallaron en un mar de llamas mientras su mochila lo impulsaba hacia atrás. El trío de guerreros mandalorianos que lo habían estado atacando con sus cuchillas se retorcieron y gritaron de dolor mientras las llamas los cubrían.
No le dio mucha importancia y con un giro rápido esquivó por poco un disparo que había estado dirigido a su cabeza. Esto se está volviendo una molestia. Gruñó mientras tomaba sus pistolas y empezaba a dispararle a los rebeldes ubicados en una plataforma cercana. A sus espaldas un escuadrón de guardias comenzó a apoyarlo en sus intentos, uno de ellos disparó una ráfaga de misiles de su muñequera a los pilares que sostenían la plataforma. Dicha ubicación comenzó a colapsar sobre sí misma, obligando a los rebeldes a salir de sus coberturas y fueron asaltados casi al instante por Naruto, sus sables destellaron en rápidos movimientos de sus kata y acabaron con la vida de los rebeldes. Esos eran todos. Comentó uno de los guardias mientras aterrizaban junto al resto de sus compañeros. Naruto notó una gran cantidad de cuerpos y heridos en el lugar. Si esto se alarga dudo mucho que puedan mantener esta situación por mucho más tiempo. Señaló Naruto con seriedad y recibió un asentimiento pesado del hombre. Vuelvan al edificio de gobierno y ayuden en su defensa, esta posición está condena y es mejor mover a las fuerzas restantes a una ubicación más relevante en lugar de morir en vano. Entiendo, pero debemos movilizar a los heridos. Que tú y tus hombres se encarguen de eso, yo voy a colocar algunas trampas por si los seguidores de Vizsla vuelven. Ordenó y vio al hombre saludar antes de ir a cumplir sus órdenes. Naruto sacó algunos explosivos de su cinturón mientras empezaba a preparar los sensores de movimiento, no pudo evitar sentir una sensación de orgullo al ver cómo las cosas habían estado saliendo en las últimas horas de la batalla. Originalmente su plan había sido matar a Vizsla e irse del lugar, pero todo había cambiado repentinamente y en su lugar había terminado ayudando y de vez en cuando liderando a los grupos de defensores cuando la situación se volvía demasiado desesperada. Inconscientemente se preguntó si Magus estaría orgulloso de ver lo que había conseguido en tan poco tiempo. A pesar de la desconfianza inicial de los guardias, se había ganado por mérito propio la confianza y el respeto de los soldados leales a la duquesa al acompañarlos en la batalla y más de una vez salvando sus vidas. En todo momento se aseguró de no usar sus poderes de la fuerza, pero un poco de frustración y enojo hacia sí mismo comenzó a apoderarse de su cuerpo cuando fue incapaz de salvar a un guardia de la muerte por no querer revelar el ancho de sus habilidades. Sabía que si no se estuviera reprimiendo hubiera sido capaz de salvar la vida de varios guardias, pero por su egoísmo de no revelar su poder habían muerto. Al verse envuelto en sus pensamientos, no se dio cuenta cuando los guardias que una vez habían llenado el área se habían ido, dejándolo solo con los cadáveres de tanto rebeldes como leales. Basura. Naruto se giró al escuchar la voz algo familiar a sus espaldas y vio a Spark parado allí junto a varios de sus subordinados. También me alegra verte. Respondió Naruto con una sonrisa oculta por su casco. Me estaba preguntando cuándo sería que Vizsla enviara una fuerza de ataque para ocuparse del pequeño yo. Sabía que no eras digno de confianza, pequeña basura traidora. Replicó Spark mientras sus hombres empezaban a rodear al tranquilo chico. Me encargaré personalmente de llevarle tu cabeza a Vizsla. Puedes intentarlo. Respondió desafiante y encendió sus sables de luz y comenzó a bloquear con gran habilidad la inclemente ráfaga de disparos que eran disparados en su dirección. Al diablo con contenerse. Pensó y con un solo gesto de su mano usó la fuerza para arrastrar hacia él a 4 de los acompañantes de Vizsla y girando sobre su propio eje cortó a través de ellos con un cuchillo a través de la mantequilla. Los demás se quedaron en sus lugares, congelados por lo que acababan de ver. Jedi, susurró Spark con asombro. Pero eso era imposible, ningún mandaloriano ha sido sensible a la fuerza y la única excepción era, parece que por fin te has dado cuenta de quién soy. Comentó Naruto, quien había sido capaz de escuchar el susurro del hombre. El fantasma de sus pecados ha vuelto para cobrar su deuda. Imposible, se supone que estás muerto. Yo mismo estuve la noche en que ocurrió el ataque. Gritó Spark con odio, su sangre ardía con rabia al saber que había estado interactuando con el chico que pensó estaba muerto. Matéenlo, tráiganme su miserable cabeza. Los rebeldes dudaron en cumplir las órdenes de su líder, pero al ver que éste encendía su látigo no tuvieron otra opción más que obedecer.
Naruto se preparó y con un chasquido unió ambas empuñaduras en un solo mango de doble hoja, con un zumbido, ambas hojas emergieron de la empuñadura. He dicho que lo maten. Volvió a gritar Spar y con eso, todos los rebeldes se lanzaron al ataque, los disparos, misiles y llamas sacudieron en la ubicación de Naruto como uno solo. Naruto esperó que sus enemigos estuvieran lo suficientemente cerca de él y cuando estuvieron a una distancia que consideraba adecuada extendió sus brazos a sus lados y con un destello azul los rayos salieron disparados de sus manos. Los pocos mandalorianos que habían decidido mantener la distancia observaron con miedo cómo sus compañeros eran electrocutados casi hasta la muerte antes de salir empujados hacia atrás. Todos ustedes son patéticos, comentó Naruto con una sonrisa fría debajo de su casco. Sus palabras fueron suficiente como para provocar a los más temperamentales de los rebeldes que no dudaron en desenvainar sus cuchillas y abalanzarse sobre el mandaloriano usuario de la fuerza. Naruto bloqueó dos tajos con ambos extremos de su sable antes de girarlo y apuñalar a uno de los rebeldes en el pecho y patear al otro en el pecho. Inmediatamente se vio obligado a saltar hacia atrás cuando varias ráfagas de misiles acudieron en su ubicación. Agachándose, evitó por poco el látigo que le hubiera quitado la cabeza de los hombros y al mirar por el rabillo del ojo vio a Spar saltando sobre él junto a otros dos rebeldes. Hoy recuperaré la pureza de nuestra gente, exclamó el mandaloriano que portaba el látigo e intentó una vez más cortar la cabeza del rubio con el largo de su látigo. Puedes intentar, contestó Naruto de vuelta antes de embestir y apuñalar a uno de los acompañantes de Spar y con un giro sobre su propio eje atravesó el cofre de otro. Levantando una de sus manos, intentó arrastrar a Spar hacia sí, pero este utilizó su mochila propulsora para salir del camino. En su lugar, Naruto atrajo algunos de los escombros alrededor del campo de batalla y los arrojó por encima de su espalda para interceptar el misil que le habían lanzado. A sus espaldas algunos de los rebeldes comenzaron a disparar sus blaster en un intento de abrumarlo, y en respuesta, Naruto dejó que sus movimientos fueran guiados por la fuerza. Se movió, bloqueó, esquivó y redirigió cada uno de los disparos al mismo tiempo que esquivaba los apuñalamientos y estoques del látigo de Spar, que comenzó a frustrarse debido a su incapacidad para herir al guerrero vestido de gris. Sin saberlo, en lo alto de uno de los edificios aterrizó Ana acompañada de Chapié, el cual había estado guiando a la Padawan hacia donde sentía la presencia de su dueño. Ana miró la calle de abajo con una mirada sorprendida al ver cómo Naruto trataba con facilidad, a sus ojos, con los guerreros mandalorianos. Su asombro aumentó al ver y sentir cómo Naruto usaba la fuerza para estrellar a un desafortunado rebelde contra el costado de uno de los edificios. «¡Wow!», susurró, incrédula de ver al chico mayor usar algo que creía que era incapaz de usar. Tuvo que salir de su asombro al ver cómo, a pesar de que Naruto estaba manejando la situación, algunos de los rebeldes mandalorianos traían las armas pesadas. Tengo que ayudarlo, pensó determinada y saltó del tejado. Un poco alejados de la batalla principal que involucraba al rubio mandaloriano y a los seguidores de Vizsla, se encontraban un grupo algo numeroso de rebeldes que comenzaron a montar los blaster pesados, todo con la intención de acribillar al usuario de la fuerza. Cuando estaban por disparar uno de los primeros blaster pesados que habían armado, el pitido de un droide llamó la atención del artillero. ¿Qué diablos?, se preguntó el artillero con algo de confusión al ver al pequeño droide flotando a su lado. «Fuera de aquí, ojalata», dijo el hombre e intentó darle un manotazo. Chapié esquivó el brazo atacante con facilidad y sacando uno de sus brazos delgados, procedió a lanzar una ráfaga concentrada de electricidad al rostro del hombre que gritó ante el dolor de la descarga. El resto de rebeldes voltearon con las armas en alto ante el grito de su compañero y vieron al pequeño droide saludándolos mientras flotaba por encima del inconsciente mando. «Estúpido droide», gruñó una de las mujeres y estaba lista para acabar con el pequeño droide. Chapié no se inmutó y en su lugar apuntó por encima de ellos con una de sus patas, haciendo que algunos de los rebeldes más curiosos voltearan a ver. Sobre ellos, Ana descendía a toda velocidad con su sable de luz encendido y cayó sobre uno de los mandalorianos con una fuerte patada en el rostro enmascarado de este antes de usar la fuerza para empujar a los demás. ¡Sorpresa!
Gritó Ana con una sonrisa y dio un paso adelante para cortar el cañón del blaster de la mujer y darle una fuerte patada al pecho de esta. Chapié aprovechó la oportunidad para electrocutar a la mujer y dejarla inconsciente, acto seguido se adhirió a la espalda de Ana y creó un campo de fuerza alrededor de esta, bloqueando varios disparos al momento. Se movió rápidamente a través de las catas de su forma de combate y empezó a despachar lentamente a los rebeldes. Uno de ellos intentó usar su lanzallamas para deshacerse de la chica molesta, pero fue repentinamente arrastrado hacia atrás y el causante no fue nadie más que Naruto, que se había dado cuenta de la presencia de los artilleros, pero en especial, de Ana. Te dije que no te involucraras. Le espetó Naruto con un poco de frustración mientras bloqueaba algunos disparos antes de mandar a volar a otro guerrero que intentó apuñalarlo por la espalda. Y yo te dije que no pensaba dejarte, además, ¿cuándo pensabas decirme que eras sensible a la fuerza? Le respondió ella a través del canal de comunicación. No es el momento para tener esta discusión. Replicó de vuelta el rubio y arrojó su sable de luz en dirección de los tiradores que lo habían estado molestando por el tiempo suficiente. Dos de ellos fueron abatidos por la táctica inesperada, mientras que los otros tres se agacharon debajo de este y cuando pensaron que se habían librado del ataque el sable comenzó a volver a las manos de su portador, acabando con la vida de los tres rebeldes en el proceso. Ahora solo somos tú y yo. Gruñó Naruto a Spar, el cual presentaba varias quemaduras y abolladuras en su armadura debido a sus encuentros cercanos con el chico más joven. Maldito, gruñó Spar en respuesta, mientras se sostenía el costado en donde había sido alcanzado por la hoja anaranjada de Naruto. Esos malditos poderes Jedi, sin ellos no eres nada más que aquel mocoso débil e insignificante. Grandes palabras viniendo de alguien que necesito más de una docena de guerreros extra solo para hacerme sudar. Respondió Naruto y comenzó a caminar alrededor de Spar, que no apartó la mirada de él. Me preguntó, si conmigo necesitaron a tantos guerreros solo para plantearme un desafío, ¿cuántos habrán necesitado para luchar contra mis padres? Lo más probable es que más del triple, y he de suponer que casi todos murieron en el intento. Se burló con desdén y sintió como la ira del hombre aumentaba. Cállate. Tú y tus padres no son más que una vergüenza para nuestra cultura y legado. Lo dice uno de aquellos que ataca por la espalda como un cobarde. Nuestros antepasados han de retorcerse en sus tumbas al ver cómo nuestra gente ha caído en la decadencia. Somos mandalorianos, atacamos de frente y orgullosos, no como un montón de cobardes ocultos detrás de un manto de oscuridad y sombras. Espetó Naruto con pasión en sus palabras. Una vez fuimos la raza de guerreros más temidos en la galaxia, pero ahora solo somos un sinónimo de desgracia y vergüenza. Hemos caído tan bajo que ahora nuestra gente busca una falsa democracia en donde reine la paz, mientras que aquellos que se oponen no son más que un montón de estúpidos e ignorantes que siguen a otro falso líder. Y tú eres mejor. Tú que te has ocultado debajo un manto de engaños y mentiras para llegar a donde has llegado. A diferencia de ustedes, idiotas, yo me vi obligado a ocultarme y a mentir sobre mi verdadero origen por miedo a ser cazado y asesinado por aquellos que se suponen son mi gente. Respondió Naruto sin saber que su discurso estaba siendo escuchado por Ana. ¿Tú qué harías, ¿Qué harías cuando tu propia gente está en tu contra, cuando no te miran con nada más que odio y desprecio en sus ojos? ¿Qué harías cuando ellos que se suponen son tu familia por los lazos sanguíneos de Mandalore que compartimos intentaron asesinarte por algo que no entendías? Yo te lo diré, no hubieras hecho nada aparte de llorar y preguntarte por qué todos te odian. Yo en cambio, usé ese odio y desprecio como una fuente de motivación para volverme más fuerte, para que aquellos que amo no pasen por lo mismo que yo. Al final de su discurso, sus ojos ardieron con un brillo siniestro y se lanzó en contra de Spar. Dicho hombre parecía estar conmocionado por sus palabras, pero tuvo que reaccionar rápidamente para bloquear a duras penas las crueles embestidas del sable de Naruto. Su látigo resultó ser inmensamente inútil a tan corta distancia, por lo que decidió deshacerse de él antes de desenvainar las cuchillas de sus muñequeras. Naruto no le dio mucha importancia a esto, ya había tratado con varios mandalorianos que utilizaban armas similares, y a veces resultaban tener usos limitados cuando se trataba de enfrentar a un usuario de sable de luz.
Uno de esos usos limitados era que dependían puramente de su velocidad de reacción para atacar y defender, pero esto resultaba ser inmensamente complicado cuando te enfrentabas contra un hábil usuario de la fuerza, que era capaz de atacar y defender a velocidades que serían igualadas solo por otros usuarios de la fuerza o individuos inmensamente hábiles. En este caso, Spard resultó ser ninguno de estos, ya que poco a poco comenzó a ser abrumado por los ataques del sable de Naruto. La guinda del pastel fue cuando recibió un rayo de la fuerza directamente y que lo envió a rebotar por el suelo de la plataforma. Todos ustedes dicen que soy una mancha para nuestra cultura y legado, pero lo que todos ustedes se niegan a ver es que soy más digno de llamarme mandaloriano que todos ustedes juntos. Cállate, respondió Spar en un susurro sangriento, mientras sentía la sangre salir de la comisura de sus labios. Tú, no eres nada, comparado con nosotros, no eres más que un insecto miserable. Si soy un insecto, entonces, ¿qué eres tú? Que estás a mis pies, arrastrándote en un vano intento de conservar tu inútil y patética vida. Respondió Naruto y agarró el brazo de Spar con fuerza, el cual había intentado apuñalarlo con la cuchilla. Usando su sable cortó el otro brazo atacante antes de romper el que tenía bajo su agarre. Spar gritó con dolor, pero su grito murió en su garganta cuando una mano firme se apoderó de su garganta y lo hizo atragantarse con su propia sangre. Y ahora, morirás. Terminó Naruto con un tono de finalidad y con un solo movimiento apuñaló al hombre a través del pecho, como ya había hecho tantas veces ese día. La sangre bajó por debajo del casco del hombre y sin ceremonias lo arrojó al suelo. Naruto, escuchó a Ana llamarlo a sus espaldas y al voltear la vio aterrizar un poco lejos de ella. No supo qué decir e intentó pensar en algunas palabras, pero el repentino choque de un cuerpo contra el suyo lo sacó de este rumbo de pensamientos. Me alegra ver que estás bien. Sin saber qué decir, simplemente dejó que su cuerpo se relajara mientras envolvía sus brazos alrededor de la cintura de la peli castaña. Sus emociones antes caóticas por el ira y el odio se calmaron lentamente, devolviéndolo a su estado habitual de calma y serenidad. A mí también me alegra ver que estás bien. Respondió Naruto después de un minuto o dos de estar abrazados y un leve chillido lo hizo mirar a un lado en donde Chapié parecía estar cruzado de brazos con sus delgadas piernas. También estoy feliz de verte a ti también, Chapié. Dijo mientras palmeaba levemente la carcasa del droide, pero el sonido de varias explosiones lejanas obligó a ambos usuarios de la fuerza a separarse. Debemos ir a ayudar. Dijo Naruto con seriedad y recibió un asentimiento de Ana, pero antes de que pudiera salir volando la chica sostuvo su mano con un agarre firme. Naruto, prométeme que contarás toda la verdad cuando todo esto termine. Le pidió Ana con una mirada suplicante y hubo algo en los ojos azules de la chica que le impidieron negarse, por lo que dándole un apretón reconfortante en su mano, respondió. Te lo prometo, pero solo una vez que todo este desastre haya terminado. Su respuesta fue suficiente para hacer sonreír a la chica, antes de que ambos salieran volando hacia donde sabían que se encontraba el edificio de gobierno. Ana esperaba que su maestro se encontrara bien. Obi-Wan no se encontraba bien en estos momentos. Habían sido 3 horas de dura batalla y poco a poco las fuerzas de la duquesa estaban comenzando a flaquear ante la superioridad numérica de los rebeldes, los cuales habían traído sus armas pesadas y comenzaron a barrer con los defensores preocupantemente rápida. Los heridos y muertos no hacían nada más que aumentar con cada minuto. Los médicos de combate habían estado teniendo un largo y duro trabajo para intentar salvar todas las vidas que pudieran. El mismo Obi-Wan había sido alcanzado por un disparo afortunado en el hombro, pero no fue nada que un parche de bacta y drogas de combate no pudieran solucionar. Bloqueó varios disparos con su sable de luz y utilizó la fuerza para redirigir una ráfaga de misiles a un edificio cercano en donde se encontraba un nido de ametralladoras rebelde, el cual voló por los aires cuando las municiones entraron en contacto con los explosivos. Carga, fuego. A sus espaldas, varios misiles de artillería salieron disparados en contra de las plataformas, que eran utilizadas por los rebeldes como coberturas, y los obligó a moverse o caer al vacío. Los artilleros de la guardia no dudaron en disparar a los expuestos rebeldes y comenzaron a derribar a la mayor cantidad de estos que pudieran. Cúbranse.
Gritó el rubio Jedi mientras saltaba detrás de una barricada, esquivando por poco los disparos de los tiradores en lo alto de los edificios. Comandante, necesitamos librarnos de esos tiradores o no saldremos de esta. Le dijo Obi-Wan al comandante general de las fuerzas de defensa que está cubriéndose detrás de otra barricada a su lado. Ya lo sé, pero no podemos avanzar a los tejados a menos que nos deshagamos de esos nidos de ametralladora. Somos blanco fácil en el aire. Respondió el hombre y se agachó aún más detrás de su cobertura cuando un misil impactó en esta, pero sin provocar más daños. Obi-Wan frunció el ceño y se asomó ligeramente para mirar dichos nidos que mantenían un fuego de supresión constante. Está pensando en alguna forma de tratar con estos, pero la voz ya familiar de Naruto llenó sus comunicadores. Maestro Kenobi, nosotros nos ocuparemos de los tiradores. Siéntase libre de tratar con los nidos. ¿Nosotros? Preguntó Obi-Wan con confusión, pero la explosión repentina en uno de los tejados llamó su atención y la del resto de los leales. Vieron la figura de un guerrero mandaloriano usando sable de luz acabar con los tiradores eficazmente, mientras que una figura familiar para Obi-Wan lo seguía de cerca con su propio sable de luz encendido. Confía en nosotros, maestro, no sabrán que los golpeó. Exclamó Ana mientras trataba con los tiradores desprevenidos y Chapié activaba su escudo personal para protegerla de los disparos. Obi-Wan sonrió algo aliviado al ver que su alumna parecía estar bien y notó que los defensores poseían un nuevo espíritu de lucha. El comandante se puso de pie con un salto y levantó su puño en el aire. Es hora de contraatacar, por Mandalore. Exclamó el hombre y con un rugido sus hombres siguieron su ejemplo. Obi-Wan salió de su cobertura y comenzó a correr de frente a uno de los nidos de ametralladora que enfocó sus disparos en el Jedi en lugar de las fuerzas leales. Dicho Jedi comenzó a desviar los disparos con maestría mientras que por encima de él, el comandante apuntó el misil adherido a su mochila antes de disparar. El nido de ametralladoras explotó en una combinación de llamas y metralla, hiriendo a los rebeldes más cercanos a la explosión. Mientras que el resto comenzó a retroceder al ver el avance de los guardias. Mantengan la posición, mueran con honor. Gritó uno de los comandantes de los rebeldes mientras disparaba su rifle blaster. El intento de mantener la moral de sus hombres fracasó cuando recibió un disparo en la cabeza que lo derribó al suelo con un ruido sordo. Naruto cortó y apuñaló con sus sables de luz al mismo tiempo que se aseguraba de bloquear y desviar los disparos que venían hacia él. Arrojando su sable, atravesó el torso de dos rebeldes antes de que el sable volviera a sus manos. Detrás de él, Ana usó la fuerza para arrastrar a uno de los guardias restantes y le dio una fuerte patada en la cabeza que lo dejó inconsciente. El pitido familiar de otro de sus droides hizo que Naruto volteara a un lado y vio al droide que envió con Obi-Wan llegar a su lado. Me alegra verte, Pax. Dijo Naruto con una sonrisa y vio como este le señalaba algo en la calle de abajo. Debajo de ellos vio a Tare, acompañado de su hermano luchando contra los guardias. Sus ojos se entrecerraron al ver a Tare portando un sable de luz morado, un sable que sospechaba a quién pertenecía. Ana, encárgate del resto. Ordenó y recibió una mirada de curiosa de la chica que al ver a dónde estaba mirando, entendió el porqué de sus palabras. Ve con cuidado. Le respondió Ana antes de verlo saltar por la cornisa. No retrocedan, acaben con esta escoria, la victoria es nuestra. Gritó Tare quien atravesó el pecho de uno de los capitanes de la guardia antes de dispararle varias veces en el pecho a otro. Detrás de él, su hermano, Previzsla se encargó de mantener alejados al resto de la guardia personal de Satine con el fuego de sus pistolas blaster. El mismo capitán al que Naruto había ayudado antes trató de enfrentarse en un combate individual con Tare, pero dicho hombre manejó con facilidad con el capitán antes de darle un cabezazo y usar el sable de luz en su mano derecha para cortarle a través del pecho. Por suerte el hombre fue lo suficientemente rápido para esquivar el corte, pero a cambio recibió un golpe desagradable del sable de luz en un costado de su visor que le quitó el casco de la cabeza. Todos ustedes no son nada más que insectos que se interponen en mi camino. Se jactó Tare. Vio al hombre canoso levantarse lentamente y notó que parecía haber cortado por encima del ojo derecho del hombre.
Por el aspecto que este tenía y sin mencionar la mueca que este tenía en la cara, podía decir que la herida dolía como un demonio. No eres digno de gobernar, Tare, no eres más que un criminal. Respondió el hombre e intentó lanzar un golpe al rostro enmascarado del hombre, pero recibió un fuerte rodillazo que lo obligó a arrodillarse en su lugar. Lo que tú pienses no importa, estarás muerto dentro de poco. Replicó Tare y preparó su espada para ejecutar al hombre, que a pesar de todo, le envió una mirada desafiante con su único ojo restante. Cuando el líder rebelde estaba listo para descender su espada sobre el cuello del guardia, el sonido silbante de una mochila propulsora lo hizo mirar hacia arriba. Naruto descendió a gran velocidad, sus sables fuertemente apretados en sus manos. Su visión estaba centrada en la figura de Tare que estaba por ejecutar a un guardia conocido, por lo que se preparó para intervenir. Por el rabillo del ojo notó a un par de rebeldes que tenían la intención de interceptarlo, por lo que tensó su cuerpo para actuar, y con un giro rápido de sus hojas decapitó a ambos hombres. Siguiendo el impulso de su movimiento, embistió en contra de Tare que se vio obligado a dejar al capitán derribado de lado para bloquear el ataque. Sus brazos temblaron por la mera fuerza detrás del ataque y dio un salto hacia atrás para crear un poco de distancia. Tú, no eres más que una molestia en mis planes, pero no importa. Yo mismo me ocuparé de ti. Dijo un molesto Tare que se incorporó lentamente e hizo un gesto a sus hombres para que no intervinieran. Sangre por sangre, tu deuda ha de ser saldada. Tare entrecerró sus ojos ante la fría respuesta del chico frente a él, su mente trabajando a su máxima capacidad para averiguar de quién se trataba. Tú, sigues vivo. Veo que te has dado cuenta, Spar tardó un poco más en averiguarlo, pero era un idiota después de todo. ¿Lo mataste? Preguntó, pero sabía cuál era la respuesta obvia. Fue fácil, demasiado diría yo. Respondió el rubio mientras balanceaba sus sables de luz y caminaba alrededor de Tare. Tanto leales como rebeldes los ignoraron a ambos y continuaron con la batalla que estaba cerca de terminar, pero sería este enfrentamiento el que decidiría para qué bando será la victoria. En medio de ambos, una pequeña tela en llamas comenzó a caer lentamente. Ambos guerreros observaron la pequeña tela caer y cuando ésta tocó el suelo, como si fuera una señal, se abalanzaron el uno contra el otro. Ana bajó de lo alto de los edificios una vez que los guardias tomaron el control de estos y se reunió con su maestro que suspiró aliviado al ver que estaba bien, pero le envió una mirada preocupada al notar el corte en su frente. Ana, no sabes cuánto me alegra ver que estás bien. Le dijo Obi-Wan mientras comenzaba a revisarla de arriba abajo en búsqueda de más heridas, pero fue apartado suavemente por la peli castaña que le envió una sonrisa tranquilizadora. Estoy bien maestro, no tienes por qué preocuparte. ¿Dónde está Naruto? Preguntó Obi-Wan una vez que notó la ausencia del otro rubio. Se está enfrentando al líder de los rebeldes, creo que es algo personal. Respondió ella con una pequeña pausa al final. Entonces debemos ayudarlo. Respondió Obi-Wan seriamente y fue en ese entonces cuando un gran pulso de la fuerza inundó sus sentidos, y la fuente lo hizo abrir los ojos con asombro. Los destellos provocados por el choque entre ambos sables de luz inundaron la visión de ambos luchadores, cada uno tratando de tomar la delantera sobre su oponente, pero quedando en un punto muerto cada vez. Tengo que admitir que eres hábil, muchacho. Comentó Tare con un tono burlón, pero con ligero respeto al ver que el chico resultó ser un verdadero desafío. Igual que tus padres, pero al igual que ellos, morirás por mi mano. Y al igual que a tus hombres, te pondré de rodillas ante mí. Respondió Naruto con un tono sombrío mientras unía sus sables una vez más en uno solo. Su conversación murió abruptamente cuando en un movimiento sorprendentemente rápido por parte de Tare se vio obligado a bloquear un corte con uno de los extremos de su sable y dejando que sus instintos tomaran el control de su cuerpo, atacó con el otro extremo en un intento de cortar al hombre mayor en el costado. Ambos usuarios de sable de luz se enfrascaron en un reñido combate de espadas, cada uno tratando de sobrepasar las defensas del otro con una mezcla de ataques rápidos y poderosos, pero siempre eran bloqueados o desviados y se veían obligados a pasar a la defensiva debido a los contraataques del otro.
Naruto comenzó a aumentar su velocidad a paso lento, pero constante, forzando a Tare a bloquear rápidamente ambos extremos de su sable luz doble. En un movimiento rápido, Tare desvió una de las estocadas del rubio, dejándolo expuesto para un ataque directo y aprovechó esta oportunidad para apuñalar el pecho del chico más joven. No esperó que el rubio desconectara sus sables de luz para bloquear su ataque con una de las hojas anaranjadas, mientras que con la otra intentó cortarle el brazo. Las chispas salpicaron a ambos combatientes cuando el Metal Beskar desvió el corte de la hoja de Naruto. Tare aprovechó esto para crear un poco de distancia entre ambos y sacudió su brazo en un intento de recuperar la sensación en el ataque de Naruto pudo no haber cumplido su función original, pero la fuerza detrás del corte fue lo suficientemente grande como para adormecer la extremidad. Naruto no permitió que el hombre descansara y con un salto impulsado por la fuerza se lanzó contra Tare en un corte descendente con ambas hojas. Tare solo tuvo un segundo para mover su cabeza 1 centímetro a la derecha y lo siguiente que supo fue que el dolor inundaba cada fibra de su ser y la fuente no era otra que el corte desagradable que cruzaba sus rostros de un extremo al otro. A su lado, su casco cayó en un montón humeante mientras que el visor de este se encontraba completamente destrozado. Naruto observó en silencio al hombre que se levantaba lentamente mientras se sujetaba el rostro con una de sus manos, la otra todavía mantenía un agarre firme en la hoja púrpura. No me esperaba eso. Susurró Tare con una risa baja y miró a Naruto por encima de su hombro. Resultaste ser más que un digno desafío, incluso más que tus padres. Terminó mientras se incorporaba en su altura completa y una sonrisa desdeñosa aparecía en su rostro destrozado. Matarte será incluso más satisfactorio. Esto ha tomado el tiempo suficiente. Respondió Naruto con calma y se posicionó en una postura de listo con solo una de sus espadas. Tare se burló de esto y se colocó en su propia postura. Tienes razón, mocoso. Con eso, ambos se lanzaron en un embate final. Tare lanzó un corte descendente con la intención de cortar a través del mandaloriano más joven, pero hábil. Naruto vio esto incluso antes de que Tare lanzara el ataque y con un simple paso a la derecha dejó que el tajo pasara de largo y tomando su espada con ambas manos giró y lanzó su propio corte. El impulso de su avance lo hizo deslizarse unos cuantos centímetros hacia adelante mientras dejaba que su espada descansara a su costado. Detrás de él 2 ruidos sordos se produjeron y al voltear vio el cuerpo derribado de Tare en suelo, y a unos metros de él estaba su cabeza con una mueca de sorpresa y enojo pasmada en su demacrado rostro. Con un solo pensamiento apagó su sable de luz y miró a su alrededor, notando que la batalla estaba casi terminada a favor de las fuerzas leales al gobierno. Padre, madre, ya pueden descansar. Murmuró y una sola lágrima salió de ojo. Una sensación de paz y logro inundó su cuerpo a la vez que el cansancio por las horas de batalla sacaba factura y lo obligaron a caer de rodillas con un jadeo. No tocó el suelo por completo cuando unos brazos delgados rodearon su torso y lo ayudaron a mantenerse erguido. Te tengo, bigotes. Escuchó la voz suave de Ana susurrarle el oído y una pequeña sonrisa apareció en su rostro mientras dejaba que Morfeo se lo llevara al mundo de los sueños. Fin del capítulo.